Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Multipolar, programa sobre noticias del acontecer internacional y donde analizamos a profundidad cada uno de los hechos que vienen sucediendo y en el caso de que lo existiera, pues su relación con el Perú, aunque obviamente todo siempre está relacionado internacionalmente en este mundo globalizado. El día de hoy vamos a hacer un análisis bastante detallado de lo que está sucediendo en las relaciones entre China y los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que las relaciones entre estos dos países pues está pasando por un momento bastante particular, bastante peculiar, en el sentido de que China está reclamando desde hace muchos años y ahora con su poderío económico una posición más aventajada en este mundo que pretende ser de alguna manera multipolar. Y lo primero que vamos a analizar este día es pues justamente un poco las relaciones o lo que ha venido sucediendo entre Arabia Saudita básicamente y China, porque estos son países pues que estratégicamente tienen un tipo de relacionamiento importante para las actividades económicas de los Estados Unidos. Pero antes de eso se presentó hace unos días un acuerdo bastante peculiar entre varios países de la OPEP, ¿no? Quiero justamente mostrarles este video mientras les voy leyendo en qué ha consistido este acuerdo. ¿Sí? Este es un acuerdo que se ha dado entre varios países de la OPEP, quienes anunciaron una reducción adicional de 1.65 millones de barriles por día hasta fin de año. Rusia y Arabia Saudita asumieron los principales compromisos a reducir. La inesperada decisión de la OPEP, que es la Organización de Países Productores del Petróleo, permitirá que las cotizaciones del petróleo vuelvan al precio de los $100 por barril. Estados Unidos dijo que considera indeseable la disminución de la producción de petróleo por parte de varios países de la OPEP. Sin embargo, The Wall Street Journal señala que la decisión marca otro momento en el que Arabia Saudita, que alguna vez fue un socio de seguridad confiable para los Estados Unidos, enfrenta su política energética con Washington, mientras que Occidente se opone a Rusia por sus acciones en Ucrania. A propósito de justamente este acuerdo al que han llegado los países productores de petróleo, podemos también al decir algunas cosas con referencia a lo que ha comentado hace unos días solamente un personaje bastante interesante de la política internacional, y me estoy refiriendo básicamente a lo que ha dicho Steve Hilton. Steve Hilton, que es un presentador de Fox News, se ha referido justamente a lo que está sucediendo en este momento en los siguientes términos. Él ha dicho que China ha dado un gran paso adelante esta semana al fortalecer sus lazos con Arabia Saudita, que se unió al bloque de seguridad liderado por China y firmó un acuerdo energético multimillonario. Esto sucedió justo después de que China acordara un tratado de paz entre Arabia Saudita e Irán. Todo esto es una gran humillación no solo para Estados Unidos, sino también para Biden personalmente, opina Steve Hilton. Pero al menos todavía tenemos aliados en el sur, ¿verdad? No bajo Biden. China también está avanzando allí. El otro día, China concluyó un acuerdo con Brasil para abandonar el dólar estadounidense y utilizar la moneda china en el comercio. Ahora se les dice a los inversores que se preparen para una caída del dólar. Ya hemos visto cómo Xi y Putin fortalecen la alianza antiestadounidense entre China y Rusia y la extienden a la India. Biden parece haber allanado a todos su política mojigata y completamente mediocre. Esto es realmente serio, no menos importante en términos económicos. Miren esto, propone Steve Hilton. La parte o la alianza occidental del G7 esta misma semana sucumbió ante los BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Arabia Saudita y otros como Egipto. ¿Qué está pasando con América? Fácilmente. Lo decíamos, el líder mundial, que era en este caso los Estados Unidos, ha dejado de ser la potencia
que era antes. Todos querían ser nuestros aliados. Ahora Xi está paseando por el escenario mundial y Biden se tambalea de su sueño. Es increíble ver cuánto hemos caído en influencia y prestigio bajo este presidente decrépito e insignificante y su gris equipo tecnocrático de genios de la política exterior, opina el reputado periodista, mientras muestra además estadísticas de lo que está sucediendo. Y esto es bastante particular y ahí sí tiene directa relación con el Perú, porque no nos olvidemos que el petróleo, al ser un commodity que también financia mucho de los proyectos en el Perú, pues tiene su real valor al momento de tratar económicamente con otros países. Es cierto que China ha logrado un gran posicionamiento en los mercados de América Latina, por eso es que se hace esta pregunta: ¿y qué pasa para nosotros en el sur? ¿Tenemos todavía aliados en Sudamérica? Con lo que estamos viendo en la actualidad, parecería que no. Brasil, un miembro del BRICS, del grupo de países integrados por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, obviamente está en favor de alcanzar un espacio multipolar, multilateral, donde cada uno de los países individualmente decida con quién y bajo qué condiciones realizar su comercio exterior. Creo que en este paso, en este punto, los pasos que se están dando por cada uno de estos países potencias mundiales están llevando a que justamente la hegemonía de los Estados Unidos se venga abajo. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para, de alguna manera, sopesar esta situación? Lamentablemente, acciones muy tontas y hasta cierto punto infantiles, ¿no? En algunos casos con amenazas de sanciones para países como, por ejemplo, Eslovenia, o para países como Kazajistán o Uzbekistán, a los cuales están amenazando con sanciones si es que siguen facilitando, o si se descubre que han facilitado las relaciones en favor de Rusia o alguno de sus aliados. Una situación bastante complicada la que tiene ahora los Estados Unidos por intentar recuperar su hegemonía en el mundo. Y a propósito de esto, sobre todo a la pérdida de algunos socios que en teoría siempre han estado del lado de los Estados Unidos, pues podemos hablar también de lo que acaba de pasar con Japón, ¿no? Japón se separó de los aliados de los Estados Unidos y compra ahora petróleo ruso a precios por encima del techo. Recuerden que hubo un acuerdo entre varios países, sobre todo de la Unión Europea, para ponerle un techo al precio del barril del dólar, que creo que no superaba los $70 por barril. Y se prohibía que los países compren algún tipo de petróleo sobre ese techo existente. Se unieron a esta decisión varios países del mundo, entre los que estaba Japón supuestamente, pero acaba de descubrirse que hay un desertor, por decirlo de alguna manera, en este grupo de países que no querían comprar el petróleo a ese precio. The Wall Street Journal descubrió que Tokio había obtenido el permiso para no cumplir con las restricciones sobre las compras de petróleo a Rusia. Estados Unidos ha reunido a sus aliados europeos en torno a un tope de $60 el barril en las compras de petróleo ruso, pero uno de los aliados más cercanos de Washington en Asia ahora está comprando petróleo a precios por encima de ese techo. Japón obligó a Estados Unidos a aceptar una exención, diciendo que era necesario acceder a la energía rusa, ya que Japón depende de Rusia para los combustibles fósiles. Si bien muchos países europeos han reducido su dependencia de los recursos energéticos rusos, Japón ha aumentado las compras de gas ruso durante el año pasado. Este es el único país del G7 que no suministró armas letales a Ucrania. Las compras de petróleo, aunque sancionadas por Estados Unidos, están socavando la unidad del esfuerzo liderado por Estados Unidos para colocar un tope global de $60 por barril a las compras de petróleo ruso. En los 2 primeros meses de este año, Japón compró 748.000 barriles de petróleo ruso por un total de 6.900 millones de yenes, según las estadísticas comerciales oficiales. Esto es $52 millones o poco menos de $70 por barril. Así que, como vemos, no todos están a favor de que se sigan realizando este tipo de sabotajes al comercio
con Rusia y sus aliados. Una noticia que también es bastante importante e interesante es ver cómo está finalmente a grandes rasgos la relación entre China y Rusia. Y para eso vamos a ver una noticia que ha sido difundida básicamente por The Economist, donde nos hablan de la real situación que se estaría suscitando entre estos dos países. Básicamente nos dice que el comercio o las relaciones entre estos dos países está pasando por su etapa más crítica en el siguiente sentido. América-China es peor de lo que crees. The Economist escribe sin rodeos que Estados Unidos no está luchando contra China o Rusia, sino por su dominio incondicional en el planeta y no se detendrá ante nada. El ambiente en Beijing muestra que las relaciones más importantes del mundo se han vuelto más hostiles que nunca. Funcionarios del Partido Comunista denuncian lo que ven como intimidación de Estados Unidos. Dicen que Estados Unidos tiene la intención de golpear a China hasta la muerte. Cada lado sigue su propia lógica inexorable. Estados Unidos ha adoptado una política de contención, aunque se niega a utilizar el término. Es probable que Xi Jinping permanezca en el poder durante los próximos años y sea hostil a Occidente. Su reunión con Putin confirmó que su objetivo es construir un orden mundial alternativo más amigable con los autócratas. Ante esto, Estados Unidos está acelerando su contención militar en China y básicamente en el continente asiático. En el comercio y la tecnología, Estados Unidos está imponiendo un embargo estricto y cada vez mayor sobre los semiconductores y otros bienes. El objetivo es enfrentar la innovación china para que Occidente pueda mantener su ventaja tecnológica. Para los líderes de China, esto equivale a un plan para destruirlo. Estados Unidos, en su opinión, se considera excepcional. Nunca aceptará que ningún país pueda ser tan poderoso como él, ya sea comunista o democrático. En este caso, la competencia definitoria del siglo XXI no son solo las armas y los chips, sino también la lucha por los valores. Lo que en este caso está buscando el gobierno chino, pues es obviamente conservar su posición económica en el mundo y estaría buscando nuevas alternativas para generar una dependencia de los países occidentales. Ya no en las innovaciones tecnológicas, donde ya se dieron cuenta que van algunos años por detrás de los países occidentales, sino ya en la etapa de manufacturación, es decir, al momento de crear esas innovaciones, China está tratando de posicionarse como el espacio ideal para realizarlo. ¿Cómo irá este jala y daque? Pues no lo sabremos, lo iremos viendo en el transcurso de los meses. Lo que sí está quedando claro es que obviamente a Estados Unidos se le está abriendo diversos flancos por muchos espacios y lamentablemente no están teniendo la suficiente solidez ni política ni diplomática para afrontarlas. Y un último punto que es bastante interesante que podamos analizar es lo que está sucediendo en Ucrania. Se habla de muchísimos casos de corrupción en ese país y lo que significa eso para los países que la están ayudando. En un último post de Seymour Hersh, para mayor referencia, Seymour Hersh es un premio Pulitzer, es un periodista destacado mundialmente, con muchísimos más premios además del ya nombrado, y que en los últimos meses se encargó justamente de denunciar la situación en torno al bombardeo o a la destrucción de lo que fue el gasoducto Nord Stream en territorios o en aguas neutras, ¿no? Así que este periodista ha publicado un nuevo artículo refiriéndose al tema de la corrupción en Ucrania. Básicamente, él dice que el gobierno de Ucrania, dirigido por Volodymyr Zelensky, está utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar caro el combustible diésel vital que mantiene el ejército ucraniano en su guerra con Rusia. El presidente ucraniano y gran parte de su séquito han retirado incontables millones de dólares estadounidenses destinados a pagar el combustible diésel. Según una estimación de los analistas de la CIA, la cantidad de fondos robados el año pasado ascendió a por lo menos
$400 millones. Otro experto comparó el nivel de corrupción en Kiev con el nivel de la guerra afgana. Zelensky compró combustible diésel a los rusos con descuento, me dijo un funcionario de inteligencia estadounidense bien informado. ¿Y quién paga la gasolina y el petróleo? Nosotros. Putin y sus oligarcas están ganando millones con esto. Es una versión de este periodista. Como me dijeron, muchos de los ministerios en Kiev literalmente compitieron por establecer compañías ficticias para contratos de exportación de armas y municiones con traficantes de armas privados en todo el mundo, y todos proporcionan sobornos. Muchas de estas empresas tienen su sede en Polonia y la República Checa, pero se cree que existen otras en el Golfo Pérsico e Israel. No me sorprendería saber que hay otros lugares como las Islas Caimán y Panamá que tienen muchos estadounidenses involucrados, me dijo un experto estadounidense, escribe el destacado Seymour Hersh, periodista que además es investigador y colabora con varios medios de comunicación. Según él, dice que Zelensky planteó directamente el tema de la corrupción en una reunión en enero pasado en Kiev con el director de la CIA, William Burns. Su mensaje al presidente ucraniano, me dijo un oficial de inteligencia con conocimiento directo de la reunión, fue tomado de una película de la mafia de la década de los 50. Los generales de alto rango y los funcionarios del gobierno en Kiev estaban enojados por lo que vieron como la codicia de Zelensky, dijo Burns al presidente ucraniano, porque estaba tomando una parte mayor del dinero retirado de lo que estaba destinado a los generales. Burns también le presentó a Zelensky una lista de 35 generales y funcionarios de alto rango cuya corrupción era conocida por la CIA y otros miembros del gobierno de Estados Unidos. Zelensky respondió a la presión estadounidense 10 días después, despidiendo públicamente a 10 de los funcionarios más arrogantes de la lista y haciendo un poco más de propaganda para intentar demostrar de que tenía mano dura. Las 10 personas de las que se deshizo se jactaban descaradamente del dinero que tenían. Estaban conduciendo por Kiev en nuevos autos, en Mercedes-Benz y de otras marcas, dijo un oficial de inteligencia. Finalmente, se dice que hace 2 meses el Estado Mayor Conjunto instituyó a los miembros del cuartel general, el término militar, tener un área fija, para redactar un tratado que ponga fin a la guerra para proporcionar a los rusos después de su derrota en el campo de batalla en Ucrania. Esto es lo que viene pasando en Ucrania en los últimos días. Es un secreto a voces y es una de las cuestiones que más llama la atención, sobre todo en los países occidentales, que son los que más dinero en efectivo están aportando a los esfuerzos que hace Ucrania para mantenerse como Estado. No olvidemos que también hay pretensiones de otros países cercanos como Polonia, que intenta restituir territorios que históricamente le pertenecían hace algunos años, aprovechándose de la situación y además argumentando que existiría un gobierno corrupto en la actualidad en Ucrania. Así que los invitamos a suscribirse, síganos en Peruanos de Miércoles en YouTube, en Facebook y todos los jueves y viernes aquí en este podcast de Multipolar. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.